La noche del 18 de enero del 2020, Fernando Báez Sosa, un joven prometedor de 18 años, perdió la vida trágicamente luego de ser golpeado sin piedad por un grupo de jugadores de rugby en Villa Gesell, Argentina. Bienvenidos a otro vídeo de tu canal, Rastros de Maldad, donde exploramos los crímenes más impactantes, con respeto y detalle. El caso de Fernando Báez Sosa fue uno de los casos más impactantes y mediáticos ocurridos en Argentina. Quédate con nosotros para que te enteres de todos los detalles de este horrible suceso. Vida de Fernando Báez Sosa. Fernando era un joven de 18 años que nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de marzo del 2001. Hijo único de dos inmigrantes paraguayos, Silvino Báez y Graciela Sosa, quienes llegaron a Argentina en busca de mejores oportunidades. Silvino trabajaba como portero en un edificio en la ciudad de Buenos Aires y Graciela se desempeñaba como costurera. Ambos se caracterizaban por su humildad, dedicación y trabajo duro, para darle a su único hijo una vida mejor y educación de calidad. Fernando creció junto con ellos en el barrio de Recoleta. Era conocido por su carácter amable, su dedicación a los estudios y su amor por el rugby, deporte que practicaba en el colegio marianista donde asistía. Entre sus metas estaba graduarse como abogado, y para ello, ya tenía aprobada su admisión en la Universidad de Buenos Aires. Los atacantes. Los atacantes eran 8 jóvenes jugadores de rugby, que formaban parte de un grupo de amigos que compartían su pasión por este deporte. Provenían de la ciudad de Zárate, una localidad en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de ellos jugaban en el Club Náutico Arsenal Zárate, donde entrenaban y competían regularmente. Estos jóvenes eran conocidos en su círculo social y en el club, y llevaban una vida que, para muchos, parecía normal, con estudios y actividades deportivas. Sin embargo, había reportes de actitudes violentas y de peleas en las que algunos de ellos se habían involucrado en el pasado, aunque estos incidentes no alcanzaron notoriedad hasta después del asesinato de Fernando. Los nombres de los principales atacantes son Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Bioyaz, Blas Sinali, Juan Pedro Guarino, los dos hermanos Ciro y Lucas Pertossi y el primo de ambos, Luciano Pertossi. Villa Gesell. Villa Gesell es una ciudad costera, en Buenos Aires, Argentina, conocida por sus hermosas playas, dunas y una rica vida nocturna. Sitio lleno de bares, discotecas y una gran oferta gastronómica. Lo que lo convierte en un destino popular para el turismo, tanto nacional como internacional y un punto de particular interés para grupos de jóvenes argentinos que suelen acudir en sus vacaciones de verano entre los meses de diciembre y marzo. Llegada de Fernando Báez y su grupo. Fernando Báez Sosa y su grupo de amigos llegaron a Villa Gesell el 16 de enero del 2020, eran 11 jóvenes del mismo colegio. Todos se hospedaron en una casa alquilada en la calle Buenos Aires, cerca del centro y de los principales bares y boliches. Por su parte, el grupo de los atacantes, unos 10 jóvenes, llegaron 2 días antes, el día 14 de enero de 2020 a otra casa alquilada, al igual que el otro grupo. Los jóvenes de este grupo pertenecían a familias de clase media y clase media alta de Zárate, una ciudad industrial en la provincia de Buenos Aires. Los hechos. El 18 de enero de 2020, Fernando y sus amigos decidieron ir a Lebrique, un boliche popular en la zona. Era una noche más de fiesta, sin nada fuera de lo común. Fernando estaba acompañado por un grupo cercano de amigos y su novia, Julieta Rossi. Era una salida típica de jóvenes que estaban disfrutando de las vacaciones, y no había ninguna expectativa de que esa noche acabaría en tragedia. Según testimonios de amigos y testigos, todo comenzó cuando uno de los del grupo de jugadores, Máximo Thompson, tocó de manera inapropiada a la novia de Fernando, Julieta Rossi. Esto generó la reacción de Fernando, quien se acercó a pedir explicaciones. A partir de allí, se generó un intercambio de palabras, las tensiones aumentaron rápidamente y aunque no hubo un contacto físico inmediato, el ambiente se tornó hostil. El personal de seguridad del boliche intervino y decidieron expulsar a ambos grupos, primero a los jugadores de rugby y luego a Fernando y sus amigos. Tras ser echados del local, los rugbyes esperaron afuera que Fernando y su grupo salieran. Esto llevó a que la situación escalara a un ataque brutal, en donde Fernando fue emboscado y golpeado severamente por el grupo de jugadores. Cuando Fernando salió del boliche, ya ellos lo estaban esperando afuera, ubicándose rápidamente de forma estratégica, para formar una especie de barrera,
que mantuviera a los amigos de Fernando y a otras personas a distancia, mientras que algunos del grupo de atacantes se acercaban a Fernando, mostrando con ello una clara intención de atacarlo, sin que hubiese interrupciones o que alguien lo pudiese ayudar. Máximo Thompson y Ciro Pertossi fueron los más agresivos en el ataque hacia Fernando, propinándole patadas principalmente en la cabeza. Lucas Pertossi fue quien filmó los vídeos del incidente, tanto la discusión adentro del boliche, como el ataque ocurrido afuera. Estos vídeos fueron cruciales en el juicio, ya que aportaron detalles de lo sucedido, y a su vez, sirvieron para mostrar el nivel de coordinación entre los rugbyes. Además, mensajes de WhatsApp revelaron que Lucas Pertossi, luego de la agresión, se alejó de la escena y envió un mensaje al grupo diciendo: "Estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos mirándolo, está inconsciente", lo que indica que fue testigo de la gravedad de la situación y de cómo Fernando quedó tendido en el suelo. Estas pruebas audiovisuales y los mensajes de texto contribuyeron a establecer la responsabilidad de Lucas Pertossi en el ataque, siendo señalado como uno de los que, aunque no golpeó directamente a Fernando, actuó como cómplice y parte activa de la agresión. Enzo Comelli y Matías Benicelli también participaron en la golpiza a Fernando, mientras que los otros tres participaron evitando activamente que otras personas, incluyendo los amigos de Fernando, lo defendieran. Varios testigos, incluyendo personal del boliche, que presenciaron los ataques, llamaron a emergencias, pero al llegar al sitio ya era demasiado tarde, y su muerte fue declarada en el lugar. Después del ataque a Fernando Báez Sosa, los atacantes se retiraron del lugar caminando hacia la casa que habían alquilado en Villa Gesell, como si nada hubiera sucedido. En el camino, algunos de ellos se tomaron fotos y se fueron a comer a un local de comida rápida. Los registros de mensajes de texto y audios en sus teléfonos revelaron que hablaban entre ellos sobre el ataque, y en particular, sobre cómo habían dejado a Fernando en el suelo una vez en la casa. Se intentaron coordinar para borrar pruebas y evitar que la policía los relacionara con el crimen. A pesar de esto, fueron detenidos ese mismo día, en la casa que alquilaban, gracias a las descripciones y testimonios de testigos y las grabaciones de cámaras de seguridad, que registraron gran parte del incidente. Durante el arresto, la policía encontró ropas con manchas de sangre y otros elementos, que fueron tomados como prueba en la investigación. El juicio se realizó casi 3 años después. Del 2 al 26 de enero del 2023, en los tribunales de Dolores, Buenos Aires. Este juicio fue ampliamente seguido por los medios de comunicación, debido al impacto social del caso y a la cantidad de pruebas presentadas, incluidas grabaciones, mensajes y testimonios de testigos. Durante el juicio, 2 de los 10 rugbyes fueron sobreseídos de la causa, mientras que los 8 restantes enfrentaron casos por homicidio doblemente agravado, por alevosía, y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa y Silvino Báez, contaron con el abogado Fernando Burlando como su representante legal en el juicio por el homicidio de su hijo. Burlando es un abogado reconocido en Argentina, especializado en casos de alto perfil y que ha estado involucrado en diversas causas mediáticas. Desde el inicio del caso, Burlando ha sido una voz activa en los medios, defendiendo los derechos de la familia de Fernando y buscando justicia. Durante el juicio, presentó pruebas y testimonios para argumentar la culpabilidad de los rugbyes y ha expresado en varias ocasiones el profundo dolor que la familia ha sufrido a raíz de la pérdida de su hijo. Durante el juicio, se presentaron vídeos y audios donde el grupo se jactaba del ataque, lo que generó aún más indignación en la opinión pública y las familias afectadas. Se descubrió que los atacantes intercambiaron varios mensajes en un grupo de chat, lo que se convirtió en una pieza clave de evidencia durante el juicio. Los chats mostraron que los rugbyes compartieron información sobre el ataque y se hicieron bromas sobre lo ocurrido. En esos mensajes, algunos de los agresores expresaron que se sentían orgullosos de lo que habían hecho y minimizaron la gravedad de la situación, lo que generó una gran indignación en la sociedad. Uno de los mensajes más controversiales fue donde un atacante escribió: "Se murió", lo que reflejó la falta de empatía hacia Fernando y la violencia de su acción. Estos mensajes fueron utilizados por la Fiscalía para demostrar la actitud de desprecio que tenían los atacantes hacia Fernando, y la violencia en la que habían participado. Los chats no solo revelaron la psicología del grupo después del ataque, sino que también contribuyeron a la percepción pública de que había una cultura de impunidad y violencia entre algunos jóvenes en el ámbito del rugby en Argentina. Condenas.
En febrero de 2023, 5 de los 8 acusados fueron condenados a prisión perpetua. Todos como coautores del homicidio agravado. Estos son: 1. Máximo Thompson, de 20 años. 2. Ciro Pertossi, de 19 años. 3. Enzo Comelli, de 18 años. 4. Matías Benicelli, de 19 años. Y 5. Luciano Pertossi, de 19 años. Los otros 3 acusados, que participaron de manera secundaria en el ataque, recibieron condenas de 15 años de prisión. Las condenas reflejan la gravedad del crimen, considerando que se trató de un homicidio en grupo y con alevosía, características que fueron decisivas en la sentencia. Reacciones y consecuencias. Los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, han sido una voz constante en la lucha por justicia, organizando marchas y eventos para mantener viva la memoria de su hijo y exigir que se haga justicia. Ellos expresaron que el dolor por la pérdida de su hijo es incesante y que el tiempo no ha ayudado a sanar las heridas que dejó su asesinato. El caso de Fernando Báez Sosa no solo ha resaltado la violencia en la sociedad actual, sino que también ha generado un debate sobre el comportamiento de grupos de jóvenes y la necesidad de un cambio cultural para prevenir estos crímenes en el futuro. Los albies condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa han enfrentado varias situaciones en la cárcel. Desde su detención, algunos de ellos han solicitado beneficios como la prisión domiciliaria, pero estas solicitudes han sido rechazadas. Además, en el contexto de la cárcel, han tenido que adaptarse a la vida en prisión, donde han estado involucrados en incidentes de violencia y enfrentamientos con otros internos. Se ha reportado que han recibido amenazas y que han estado bajo un régimen de protección debido a la notoriedad del caso y el rechazo que genera entre otros reclusos. Durante su tiempo en prisión, también han mantenido contacto con sus familias y algunos han tratado de mantener un perfil bajo para evitar conflictos dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la atención mediática y el impacto social del caso han hecho que su situación sea objeto de constante seguimiento por parte de los medios. Y hasta aquí llegamos con este terrible caso. Si su narración te ha parecido de utilidad, recuerda dejarnos tu like y suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo caso.